Y el día de hoy yo quiero invitarlos a todos ustedes, ahora sí ya viendo que los papás están aquí regresando, que vayan al Salmo 127, que tomes tu Biblia, que me acompañes poniéndote de pie para leerla junto conmigo, porque este es el pasaje que vamos a ver el día de hoy. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie, que tomes tu Biblia. Si no traes tu Biblia, ponte de pie de todas maneras. Vamos a proyectarlo aquí en la pantalla y vamos a dejar que el Señor nos bendiga con su palabra y vamos a pedirle, y no damos por hecho, sino vamos a pedirle que sea Él el que haga la obra en nuestras vidas. Te voy a pedir que me sigas con tu vista. Este es un salmo sumamente corto o bastante corto, vamos a decirlo así, pero tenemos la oportunidad del día de hoy estudiarlo con amplitud para que el Señor nos bendiga. Vamos a leerlo juntos. Dice el Salmo 127, versículo 1 al 5. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que se levanten de madrugada, que se acuesten tarde, que coman el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Un don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Así parados de pie, vamos a orar. Padre y Señor nuestro, en esta mañana, antes que nada y en base a tu palabra, te decimos que dependemos completamente de ti, Señor. Dependemos completamente de tu palabra y, Señor, sin tu obrar en nosotros, sin tu intervención en esta mañana, en la predicación de tu palabra, ninguno en este auditorio podrá ver a Cristo y ninguno podremos crecer a la imagen de Jesús. Señor, como dice esta palabra, si tú no edificas, si das vida a tu palabra en esta mañana, en nuestros corazones, ninguno podremos discernir el verdadero significado de esta palabra, Señor. Señor, si tú no derramas tu gracia, ninguno veremos la belleza y la grandeza de tu gloria en esta mañana. Por eso, Señor, recuérdanos que tú das a tu pueblo amado abundantemente y que nos has dado en Cristo todo lo que necesitamos para vivir en tu más grande y tu más firme bendición para esta vida. Señor, haznos ver nuestra necesidad de Cristo en esta mañana y que tú hagas prosperar tu palabra, Señor. Y si hay aquí personas que aún no te conocen, que vienen por primera vez, Señor, atráelas y sálvalas con tu palabra, Señor. De tal manera que todos podamos reconocer que fuera de ti nada hay y que fuera de ti nada tiene sentido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. El título de este mensaje en esta mañana, hermanos, es La vida bienaventurada que proviene del Señor. Y tú estás tomando apuntes o te gusta anotar el título, es la vida bienaventurada que proviene del Señor. Probablemente en la pantalla nos van a ayudar los de producción a que veas un par de imágenes. Y estas imágenes que ahorita van a aparecer, ahí están ya. Quiero preguntarles qué tienen en común estas dos imágenes. Si puedes identificarlas, la primera a la izquierda es el proyecto del suspendido aeropuerto de México en Texcoco. Y la de la derecha es una pintura al óleo que representa la Torre de Babel. Estos proyectos datan, uno de hace 6 años y otro un poco más de 4,000 años de antigüedad. Además de abandonados, hermanos, las cosas que tienen en común estos dos proyectos o imágenes es que en ambos se desperdiciaron grandes cantidades de recursos. En ambos hubo una gran frustración por quienes trabajaron en él. Y en ambos proyectos terminaron en ruinas.
ambos proyectos fueron en vano. Ahora piensa por un momento, hermano, en esta mañana en tus propios proyectos y planes de vida, de tu futuro, de tu familia, de tu carrera y de tu trabajo. Nadie, estoy seguro, absolutamente nadie en este auditorio está considerando llegar a terminarse. Y el día de hoy, el Señor a través de su palabra nos llama a seguir enriqueciendo nuestra comunión con Él, que ese es el tema de esta serie de salmos, pero ahora en un área importante de nuestras vidas. Y esa área es el cómo construimos y edificamos nuestra vida, familia y futuro. Este Salmo 127, el salmista lanza un llamado para aquellos que construyen sus vidas y para aquellos que se desgastan en sus propios planes sin tomar en cuenta y considerar al Señor. El salmista enfatiza que tú y yo podemos terminar desperdiciando toda nuestra vida en algo que no tiene sentido. Pero también este salmo, al avanzar en él, nos va a mostrar que el Señor cuida y da a los suyos por causa de su amor y les entrega una bendición invaluable que va a traer bienaventuranza a la vida, a la familia y al futuro de esa persona que confía en el Señor. Este, hermanos, es un salmo de ascenso y es un salmo que fue escrito por Salomón. Salomón escribió 2 de los salmos en el Salterio o en la agrupación de salmos que nosotros conocemos. Y uno de ellos es este. Y se les llama ascenso, salmo de ascenso, porque son los salmos que se cantaban cuando el pueblo de Israel subía a la ciudad de Jerusalén en las festividades de la ley judía para celebrar lo que el Señor era o es para sus vidas y sus familias. Estos cantos servían para que mientras las familias iban de viaje, rumbo en el camino, recordaban quién es el Señor y a qué les había llamado el Señor, no nada más como individuos, sino como familias. Y una de las características emotivas en esta mañana, hermanos, de este salmo, que es corto, pero es muy poderoso, es muy fuerte, la característica emotiva que contiene es que abarca 3 de nuestras principales preocupaciones universales que tú y yo, todos los que estamos aquí, tenemos, que es la edificación, la seguridad y el futuro de nuestra vida. Y nos lleva a preguntarnos quién verdaderamente lo hace todo. La propuesta de este mensaje, en este salmo, en esta mañana, hermanos, es que tú y yo recordemos esto. Solo la bendición que proviene del Señor es la que produce el verdadero bienestar para aquel que depende de Él. Lo voy a repetir. Solo la bendición que proviene del Señor es la que produce el verdadero bienestar para aquel que depende de Él. Y vamos a ver 2 sencillos puntos en este mensaje porque son las 2 estrofas que componen este salmo. Primero de ellos nos va a mostrar el contraste que hay entre la vida de una persona que no depende de Dios, que es autosuficiente, y la vida de una persona que depende completamente de Dios. Y el segundo punto que aborda la segunda estrofa es ver la vida bienaventurada de aquel que está confiando en Dios y que Dios le bendice de gran manera. Así es que quiero acompañar o pedirles que me acompañen nuevamente a leer el versículo 1 y 2, que es el primer punto de este mensaje. El contraste del que vive independiente de Dios y el que vive dependiendo de Dios. Voy a leer versículo 1 y 2. Dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifiquen. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que se levanten de madrugada, que se acuesten tarde, que coman el pan de afanosa labor, pues Él, Dios, da a su amado aún mientras duerme. Y antes de entrar de lleno, hermanos, en la comparativa de este contraste, déjenme decirles algunas cosas importantes de este primer punto. Edificar y guardar son cosas importantes en la vida, pero que pierden completamente su sentido cuando el Señor no está interviniendo en ellos. Es notorio, yo creo que tú te das cuenta, y de hecho te quiero pedir que si tú tienes tu Biblia física ahí, la abras, porque es bien fácil de leer este salmo, simplemente no le tienes que dar vuelta a la página. Y quiero que notes en el versículo 1 y 2
las veces que se repite la palabra en vano. Son 3 veces en 2 versículos que esta frase se repite. Es algo que Dios quiere que notemos. Es algo que Dios desea que nosotros nos demos cuenta que el salmista quiere enfatizar, que es en vano. Ahora, la palabra vano aquí en la escritura, en el original hebreo, significa algo que es vacío, algo que no tiene sentido, pero también significa esto. Significa algo que termina en ruina, algo que no va a terminar bien. Y las personas que estamos aquí, y también allá afuera, podemos llegar a desarrollar y emprender grandes esfuerzos por alcanzar nuestros proyectos de vida, pero si no dependemos del Señor, al final todo será un desperdicio, que también eso significa la palabra en vano, y una frustración para nuestra vida. Ahora, quiero que notes la palabra casa, la palabra ciudad también está presente en este primer punto, en estos primeros 2 versículos de la estrofa. La palabra casa en la Biblia, hermanos, se repite más de 1000 veces. Es algo importante que también el Señor nos enseña cuando utiliza la palabra casa. Y la palabra casa describe mayormente al templo donde habita el Señor, la casa del Señor en el Antiguo Testamento o la iglesia, la casa de Dios en el Nuevo Testamento. Se utiliza también para referirse a palacios como la principal o el principal lugar de gobierno de un país o de una nación, como por ejemplo la Casa Blanca o por ejemplo el palacio de gobierno de nuestro país o de un estado. También se utiliza para referirse particularmente y enfáticamente a hogares, a familias. Cuando la Biblia utiliza la palabra casa, por ejemplo, que habla la casa de David, se está refiriendo a la familia y a la descendencia de David. Quiere decir que se refiere a la casa, a la familia. Fuera de la Biblia, hermanos, se utiliza la palabra casa para describir, por ejemplo, a las escuelas y a las universidades, ¿verdad? Por ejemplo, se le dice la casa de estudios. Todas estas referencias apuntan a estructuras que al hablar de casas se refieren a esas estructuras que sostienen y protegen la vida de las personas. Las mayores casas de estudio, hermanos, las universidades, algunas de ellas fundadas con el propósito de enseñar acerca de Dios hace siglos, ahora la mayoría de ellas enseñan agresivamente en contra de Dios. Las casas de gobierno, ahora la mayoría de ellas, que antes sus leyes provenían de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, ahora son lugares que rigen y aplican justicia en base a leyes no naturales, inmorales y contrarias a la palabra de Dios. Y ahí estamos incluidos también nosotros como mexicanos. Todas estas casas que he mencionado, las escuelas, los gobiernos, las iglesias, nuestros hogares, de los cuales voy a hablar más adelante, forman la ciudad y están expuestas al peligro de terminar en ruinas también, porque quienes las construimos y edificamos nos volvemos autosuficientes e independientes del Señor. Recuerda, hermano, todo comienza en la casa. Lo que comienza en la casa, tarde o temprano, va a ir a dar a las puertas de la ciudad, como termina este salmo. Lo que sucede en las puertas de la ciudad no llegó ahí de casualidad. Todo comenzó cuando los edificadores en la casa empezaron a ser autosuficientes e independientes del Señor. La culpa no es del gobierno, hermano, nada más. La culpa no es de cierto sector, de ciertas ideologías. La Biblia nos dice claramente que si el Señor no edifica la casa, ustedes tienen ahí su Biblia, en vano, por más buenas intenciones, es en vano los que edifican la casa. Así que vamos a nuestra primera parte del contraste. La primera parte del contraste en este primer punto es la vida independiente de Dios terminará en desperdicio, en frustración y en ruina. Y hermanos, todos los seres humanos, incluidos los creyentes, tú y yo que estamos aquí, que aún luchamos contra nuestra naturaleza caída, tendemos a funcionar de esta manera, de buscar construir nuestros propios planes para nuestra propia satisfacción y bienestar en la vida. Nos desconectamos poco a poco y nos volvemos independientes de Dios, tal como Adán y Eva en el Edén al principio.
Nuestra naturaleza humana nos impulsa a buscar, a trabajar afanosamente para lograr obtener algo que Dios nos quiere dar. Pero nos olvidamos de Dios y nos enfrascamos, valga esta expresión, en una labor de búsqueda y de logro que no va a terminar bien. Creemos la vieja mentira de Satanás que independientes de Dios encontraremos un mejor resultado. ¿Te acuerdan lo que Satanás, la serpiente, le dijo a Eva? No vas a morir, sino que vas a ser como Dios. Resultado, todos los seres humanos morimos y no tenemos la imagen de Dios a menos de que Cristo sea revelado en nuestras vidas para transformarnos y hacernos a la imagen de Dios. Hermanos, el Señor, toma en cuenta esto, no edifica ni guarda la casa cuando los edificadores tienen orgullo, autoexaltación, autosuficiencia, afán y rechazan abrazar el propósito de Dios en su vida. Todo eso lo hacemos en vano. Y hay una ilustración en la palabra, justamente en Génesis, en los primeros episodios de la humanidad narrados en Génesis, que ilustran bien este asunto. Génesis 11:4 nos dice de un grupo de personas importante de la humanidad que habían recibido un llamado de Dios, pero que ellos tuvieron un mejor plan. Dice Génesis 11:4 que dijeron estos hombres: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Y nota lo que sigue: y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la superficie de esta tierra. Estos hombres, esta humanidad, había recibido un llamado de Dios. 2 capítulos atrás, en Génesis 9, Dios le había dicho a los hijos de Noé y a toda la humanidad que había sobrevivido el diluvio: vayan a la tierra, llénenla, póblenla, dispérsense en la tierra. Ese es el llamado de Dios. Pero estos hombres dijeron: aquí está bien padre, aquí está mejor. Y aparte tenemos la habilidad de edificar torres altas. No tenemos que andar ya navegando con esas dificultades. Vamos a hacer mejor lo que mejor nos parece a nosotros. Se volvieron independientes de Dios. Se olvidaron de las habilidades que Dios les había dado. Eran para los propósitos de Dios y no para nuestros propios propósitos. Y que la vida que Dios les había dado era para seguir esos propósitos, porque al seguir esos propósitos encontrarían la verdadera satisfacción. Hermanos, tal como estos hombres, nosotros y toda la humanidad seguimos construyendo torres de Babel. Resultado: torres de Babel abandonadas, en confusión y en frustración, porque el ser humano piensa que encuentra un mejor resultado en su propio esfuerzo y logro separado de Dios. Y hermanos, cuando te vuelves independiente de Dios y del llamado que Él ha dado a tu vida, te olvidas que Él fue el que te creó. Te olvidas que Él te dio los dones, la salud, de lo que decíamos ahorita, ¿verdad? La capacidad intelectual para emprender negocios o para trabajar apropiadamente, y crees que es tuya, que tú la desarrollaste y que a nadie le debes nada sino a tu propio esfuerzo. Confiamos, si somos cristianos o decimos serlo, confiamos en el Señor de palabra y oramos para que Dios bendiga nuestros propios planes y proyectos de vida, y así nos convertimos en la práctica en ateos funcionales. Esto es algo serio, hermanos. Esto es algo de lo cual nos toca a nosotros como pastores estar sirviendo y enfrentando entre semana en consejería o en asuntos como estos, donde observamos esta realidad en algunos. Pero no te sientas mal, esta realidad está en todos nosotros, incluyéndonos a los pastores, que tenemos esta propensión de querer ser autosuficientes. Desde el más chico hasta el más grande, aquí presente, todos estamos propensos a trabajar sin depender del Señor, de despertarte mañana que vas a ir a la escuela, de levantarte, de prepararte para iniciar el día y de tu mucho que hacer y de olvidarte de decirle al Señor: Señor, sin ti nada puedo hacer el día de hoy. Al cabo el Señor me bendice y ya sabe que confío en Él. Recuerda esta última semana
¿Cómo le expresaste a Dios tu dependencia de Él? No nos detenemos a invertir un tiempo concentrado con Dios, hermanos. Y su palabra, como escuchábamos la semana pasada, tan importante que es su palabra que nos vivifica para poder vivir de acuerdo a su voluntad, pero no tenemos contacto con su palabra y esperamos que haya un beneficio de acuerdo a la promesa de Dios. No tiene sentido. ¿Cuánto tiempo inviertes para expresarle a Dios tu dependencia de Él, tu necesidad de Él, de manera real, de manera explícita, de manera apartada? Somos personas muy ocupadas en cosas triviales en esta época, hermanos. Nos llama más la atención las notificaciones de este aparato para distraernos en lo trivial que atender nuestra necesidad de rendir nuestra autosuficiencia al Señor. Ojalá pudiera este aparatito tener notificaciones que nos recuerden: te estás volviendo autosuficiente. Y en ese momento ir y decir: Señor, ayúdame, porque no quiero continuar en mi trabajo, en mi casa, en mi vida haciendo lo que yo quiero. Todos batallamos con estas cosas, hermanos, pero mi pregunta en esta mañana es: si tú las traes al Señor en oración y si se las entregas a Él para que te provea de una respuesta y de un descanso, o si simplemente dejas pasar, llegas a tu cama y te duermes, te levantas, te bañas, te vas al trabajo, enfrentas los retos y al cabo las cosas siguen igual o hasta te va bien. ¿Qué necesidad entonces hay del Señor, no? Pero no es hasta que el Señor nos permite pasar por una prueba que nos recuerda: hey, tú dependes totalmente de mí. Y a veces nos molestamos con Dios por la incomodidad que nos ocasiona enfrentar una prueba, ¿verdad? Que si se descompuso tu carro, que si se descompuso algo en la casa, que si alguien está enfermo y decimos: ¿dónde estás, Dios? Y Dios nos dice: en el mismo lugar, esperando a que tú me busques y me expreses dependencia, y aún así mi gracia es suficiente para obrar en tu corazón. Estamos en el riesgo que señala Salomón en este glorioso salmo de estar construyendo y esforzándonos en levantarnos temprano, en acostarnos tarde afanosamente, de una manera dolorosa y probablemente sin darnos cuenta de llegar a un fin que nadie queremos llegar a obtener. Mira lo que dicen las palabras de Jesús en Mateo 7, 26, 27. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, subraya eso en tu Biblia si no lo tienes subrayado, hermano. O apúntalo si no lo tienes ahí. Porque todos los que estamos aquí oímos la palabra de Dios cada semana o hasta más tiempo, pero la única diferencia es lo que sigue. Y no las pone en práctica. Jesús dice, no el pastor, no la iglesia, no una declaración de fe. Jesús en su palabra dice: será semejante a un hombre insensato que, ojo, a la luz del Salmo 127, que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y cayó y fue grande su destrucción. Hermanos, la razón por la cual esta casa terminó en gran ruina no fueron por los vientos, ni por la fuerza de los torrentes, ni por la fuerte lluvia que la golpearon. No, hermanos. La razón por la cual esta casa cayó fue porque los edificadores no pusieron en práctica las palabras del Señor de edificar sobre la roca. Ellos decidieron, como tú y como yo muchas veces en nuestra vida, en nuestros planes y proyectos, nosotros decidimos dónde poner el fundamento. Y si ese fundamento no está en Cristo, que es la roca de los siglos, hermanos, es como construir nuestra vida en la arena. Tú no quieres construir tu vida en la arena. Si algunos de ustedes alguna vez han experimentado el tener algún problema en la construcción, en los cimientos, ustedes pueden identificar a qué se refiere Jesús aquí. Tú no quieres batallar en ver la casa terminada, bien pintada, bien moderna, bien equipada, pero cayéndose por causa de lo que no se ve, que es su fundamento. Tú prefieres una casa que, aunque todavía no tenga lo necesario,
apenas esté ahí como pensando funcionar, ya le instalaron el gas y la luz, que está bien caro, pero no importa, ya te lo instalaron, pero está sobre la roca y ese es tu descanso. Y a lo mejor tu casa no luce como la de las demás, pero no se va a caer, porque a las dos tipos de casa van a venir fuertes vientos, lluvias y torrentes. Y la Biblia dice que una va a permanecer y la otra se va a caer. La razón por la cual, hermanos, esta palabra es importante para ti y para mí en esta mañana es porque tú y yo también tenemos proyectos de vida. Y tú los estás edificando. Y en lo que tú y yo invertimos nuestra vida, afanosamente, se puede venir abajo, no ahorita, no en 5 años, no en 20 años, sino al final de tu vida. Y tú no quieres que todo lo que invertiste se venga abajo al final de tu vida. Por otro lado, hermanos, vamos a ver la contraparte de este punto, de este contraste, es lo que dice el versículo 2b. El versículo 2b termina ahora apuntándonos a la otra parte del contraste. Vimos ya la vida independiente del Señor termina en autosuficiencia y en ruina. Pero ahora esta contraparte, versículo 2b dice, pues Dios, Él, da a su amado aún mientras duerme. Bien pequeña la parte, pero bien poderosa para ser suficiente, para contrastar la vida que es independiente de Dios. Y esta segunda parte de este mismo punto primero es, a diferencia de la vida independiente, podemos ver la vida dependiente de Dios terminará recibiendo la verdadera bendición de su Señor. Hermanos, si el Señor sí edifica la casa, si el Señor sí guarda la ciudad, si las personas se saben amadas por su Dios y confían que Dios da los suyos para sus necesidades, es porque caminan dependiendo del Señor. No importa las habilidades que tengas muy buenas o no tan buenas en tu vida. No importa el trabajo tan bueno o no tan bueno que tengas en tu vida, o la posición tan buena o no tan buena que el Señor te haya concedido en tu vida. Lo que hace la diferencia es si tú dependes del Señor, porque si tú dependes del Señor va a ocurrir lo que dice el versículo 2b. Pues te vas a dar cuenta que Dios es el que da a su amado mientras duerme. Y algunos pensarían, Salomón está a favor del descansito, del trabajo tranquilo. No, Salomón en ningún momento está diciendo que no trabajemos con diligencia y esfuerzo, sino que podemos vivir en dependencia del Señor en todo lo que hacemos, sabiendo y confiando que Dios trabaja con nosotros y que Dios produce en nosotros las fuerzas, la capacidad de colaborar con Él. ¿Y qué crees? Y además te da descanso para que te puedas dormir a gusto, confiado en Él. Pero la compañía se está cayendo, pastor. Usted no sabe cómo está la cosa. Mi puesto está en peligro. Pero cuando tú trabajas dependiendo del Señor, tú puedes poner tus cargas en el Señor en la noche y decir, Señor, te entrego todo lo que acabo de hacer en este día y ahora pongo todo en tus manos para que mientras yo duermo, ahora tú trabajes y bendigas mi vida. En ningún momento la persona ha dejado de trabajar diligentemente, sino que ha aprendido a confiar en Dios y a trabajar en su momento y a descansar confiando en Dios. ¿Sabes que tú y yo vivimos en una época donde la ansiedad, el afán, la angustia están todavía agregándole más peso a tu trabajo? Porque no te permiten descansar bien, porque no te permiten tener una buena salud. Y tú te preguntas, ¿por qué será todo esto, verdad? ¿Fue la pandemia? ¿Fue que es mi trabajo, que es muy absorbente? Yo te quiero proponer que probablemente una de las cosas que no te permiten descansar en la noche y vivir en un modo de dependencia de Dios es porque no estás descansando como Dios dice que puedes descansar. Hasta en nuestro sueño puedes descansar en Dios. Algunos no batallan, yo sé. Oramos y no oremos, nadie nos quita el sueño. Ni un café, ¿verdad? Ni dos. Ni ronquidos, ¿verdad? Bueno, ya voy a dejar. Pero hermanos, hay un mejor descanso que eso.
que es cuando tú duermes sabiendo que Dios está trabajando a tu favor, porque Él te ama, porque dependes de Él. Y la pregunta que se levanta aquí antes de pasar al segundo punto, hermanos, es: ¿cómo es que yo puedo asegurarme de que el Señor interviene en mi vida para que Él sea el que edifique, el que guarde y provea para mi vida, para mi familia y mi casa? ¿Cómo es que yo puedo asegurarme que el Señor está trabajando en ello? Porque el Salmo no te lo dice explícitamente. Pero yo quiero proponerte 5 cosas al menos que debes de considerar, tú y yo también, para tener la certeza de que el Señor está presente, participando y edificando los planes y los proyectos en los cuales tú estás trabajando en tu vida. Primer punto, primera cosa, para poder asegurarte, no te olvides de esto, para poder asegurarte que Dios está edificando, quiero proponerte 5 cosas y las puedes anotar o las puedes escuchar después cuando subamos el audio, pero quiero que las tomes en cuenta porque ahí es donde tú puedes evaluar si verdaderamente tus proyectos y tus planes de vida, Dios los está edificando. Es una buena pregunta. Primer punto, para poder asegurarte, o primera cosa es, el Señor edifica y guarda nuestra casa cuando vivimos por fe y no en afán ni en comodidad. Recuerda la vida de Abraham cuando Dios lo llamó, precisamente en el capítulo posterior a la Torre de Babel, cuando hubo hombres que prefirieron quedarse y no moverse cómodamente en lugar de ir al llamado de Dios. Bueno, en el siguiente capítulo hay un hombre que sí responde y Dios levanta y lo llama. Y dice el versículo 1 de Génesis 12 que el Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Y versículo 4 dice esto: Abraham entonces se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él, y Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Hermanos, no era nada fácil. Un hombre que vivía seguro, cómodo, con su familia, en la casa de su padre, con 75 años, y que Dios te diga: vete de tu tierra y de tu parentela porque te voy a bendecir. Eso requiere fe. No puedes hacer una evaluación de proyecto y comparar el beneficio, porque vas a salir perdiendo el llamado de Dios si lo comparas naturalmente. Pero cuando tienes fe, obedeces la voz de Dios y nada tiene comparación a eso, hermano. Vivimos por fe cuando escuchamos y atendemos a su palabra tal como Dios lo ha dicho. No como nosotros pensamos o interpretamos, sino como Dios lo ha dicho. Confiamos y respondemos en obediencia a su buena, agradable y perfecta voluntad. Hermanos, en esta mañana yo quiero decirles: no te conformes a que te vaya bien en la vida solamente en términos humanos. Dios tiene algo mejor para ti. Amén. Dios tiene algo mejor para ti y en esta mañana yo quiero recordártelo. Y vivir por fe no significa que automáticamente te va a ir bien y que no vas a vivir cosas adversas o no vas a vivir incomodidad o sufrimientos, pero lo que sí te puedo asegurar, porque la palabra de Dios lo asegura y la palabra de Dios no falla y permanece para siempre, es que Dios promete que tu vida tendrá sentido y bendición eterna y que las cosas van a terminar bien al final de los días. Nada hay fuera de Cristo que pueda producir una verdadera bendición duradera y satisfactoria. Por lo tanto, pon tu confianza en el Señor y vive por fe y obediencia a Él. Y hermano, no cedas al temor. Si Dios te está llamando a algo, pero en la evaluación humana no hay tanto beneficio, camina por fe, en obediencia a Él. Siempre será mejor. Dios no dejará avergonzados a nadie que confía en Él. Eso es algo que tú tienes que recordar, porque probablemente en tu trabajo es una lucha que puedes tener. A lo mejor estás en el dilema de saber si te cambias o si te dedicas a otra cosa y necesitas dirección. Aquí hay un primer consejo para saber si Dios edifica tu casa y tu proyecto. Segunda cosa, el Señor edifica y guarda nuestra casa cuando vivimos con sabiduría y no en necedad. Y mira que escribe el Salmo es alguien que Dios le dio sabiduría, Salomón. Salomón se encargó y fue llamado por Dios para edificar el templo de Dios.
Salomón fue llamado por Dios para guardar la ciudad, para guardar al pueblo de Dios. Y en un momento dado de su reinado, Salomón oró al Señor, buscó al Señor, pidiéndole su dirección. Y en el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 10 al 13, en la Nueva Traducción Viviente te lo quiero leer. Al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría. Así que le respondió: como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia, y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, ¿qué crees, Salomón? Versículo 12, te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo como nadie nunca ha tenido jamás, ni jamás tendrá. Y nota el versículo 13. Además, te daré lo que no me pediste, riqueza y fama. Dirían los chavos, qué buen servicio. Cuando buscas a Dios. Sí, porque ya no puedo incluirme en esa categoría de chavos, ¿verdad? Dios sabe dar, como dice el versículo 2b del Salmo 127, a sus amados más y mejor mientras duermen. Pero tú tienes que pedir sabiduría, hermano. No creerte el sabio. ¿Y cómo dice la Biblia que es la sabiduría? Te doy una pista. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría, ¿qué es? Temer a Dios. No está tan complicado. No necesitas tomar un curso de consejería completo para saber qué cosas hacen agradar al Señor cuando tú le temes a Él. La Biblia dice también que el que le falta sabiduría, en Santiago 1, dice que la pida, porque el Señor se deleita en dar eso, pero que la pida ¿con qué? Con fe. Y a veces en nuestros proyectos y planes nos acercamos para pedirle al Señor sabiduría, pero a veces nos falta fe de pensar que Él nos la puede dar. ¿Y sabes cuál es un canal y un medio de gracia donde Dios te da sabiduría? En el consejo de la comunidad de la iglesia, con otros hermanos en la fe. Pero tu corazón y el mío a veces nos gana, y en lugar de pedir sabiduría como queremos hacer nuestra voluntad, no buscamos consejo. Porque decimos, si buscamos consejo, nos van a decir otra cosa. Esposos y esposas están ahí. Particularmente esposos, ¿no? Que no nos gusta muchas veces abrir nuestras problemáticas de casa con otras personas. Pero si tú eres un miembro de la iglesia, hermano, tú debes de saber que Dios quiere darte sabiduría a través del cuerpo de Cristo y otros miembros que fueron diseñados para que tú recibas un beneficio. La Biblia también dice que la mujer sabia edifica su casa. Pero ese mismo versículo, ¿qué más dice, hermanas? Pero que la necia con sus manos la destruye. Hermanas que están aquí, esposas, madres, su corazón engañoso muchas veces les puede guiar a afanarse y a no dependerse del Señor. A veces tu ansiedad como mamá, como esposa, tu temor, tu insatisfacción, pueden estar empujando a tu hogar a la destrucción. Yo quiero recordarte que en Cristo tú puedes encontrar descanso, satisfacción y sabiduría para tu alma. Pídele al Señor. Dios quiere usarte para eso. Y no es que los hombres no necesitamos sabiduría, simplemente cuando estaba preparando el mensaje pensé en este pasaje y dije, creo que es una palabra apropiada para recordarle a mis hermanas. Porque los hermanos ahorita siguen. De hecho, ahí bien. Hombres, si nos hace falta la sabiduría, busquémosla, seamos humildes y dejemos nuestro ego a un lado para escuchar a otros acerca de nuestras debilidades. Escucha a tu esposa, hermano. Dios te la dio para ser tu ayuda idónea. Amén. Esposos, amén. Tercera cosa, el Señor edifica y guarda nuestra casa cuando producimos con orden y no gastamos en lo inmediato. Proverbios 24:27, hermano, nota esto. En la Nueva Versión Internacional dice el Señor, prepara primero tus faenas de cultivo y ten listos tus campos para la siembra y después de eso, construye tu casa.
Vivimos en una época, hermanos, donde queremos el beneficio primero y el trabajo y el sacrificio después. Vivimos en una época donde el mayor problema de nuestra sociedad occidental son las tarjetas de crédito, porque en ellas disfrutamos primero y pagamos mucho después, si es que pagamos. Las personas deseamos el disfrute sexual primero y el compromiso y el matrimonio después o nunca. Diversiones, aficiones, gustos, hobbies primero y esfuerzo, inversión y ahorro después. Hermanos, el Señor no edifica la casa así. Si nosotros cambiamos el orden de las prioridades de su palabra, estamos edificando sobre arena. Pidámosle al Señor de su gracia para que el Señor ordene primero nuestro corazón antes de ordenar nuestra casa. Yo sé que estoy tocando fibras sensibles porque todos estamos en alguna de estas cosas que acabo de mencionar. Dios quiere darte sabiduría y quiere que traigas orden para edificar tu casa. Él es el primer interesado, más que tú, porque Él te ama. Te ama con un amor inconmovible en Cristo. Cuarta cosa, el Señor edifica y guarda nuestra casa cuando vivimos justa e íntegramente con los demás. Dice Jeremías 22:3. El profeta decía esto: ay del que edifica su casa sin justicia y sus aposentos altos sin derecho, que a su prójimo hace trabajar de balde y ¿qué? Y no le da su salario. Yo quiero hacerles una invitación en esta mañana, hermanos. Si tú eres un doctor, diagnostica y trabaja para el bienestar de la salud de tu paciente. Si tú eres un mecánico, haz lo mismo. Diagnostica y cobra lo justo y sé íntegro. Por favor. Si eres un estudiante, esfuérzate por el mayor grado de aprovechamiento de tus estudios y sé honesto. Hermanos, si algunos de ustedes son empresarios, no se olviden de poner en primer lugar el salario de sus trabajadores. Y hermanos, si alguno de los que estamos aquí somos empleados, no te olvides de poner en primer lugar tu diligencia y tu integridad para quienes te contrataron. Los cristianos deberíamos de pensar esto, hermanos. Deberíamos de recordar que somos conocidos en la plaza, en la puerta de la ciudad, no por las oraciones o discursos de nuestras palabras, sino por el carácter y la diligencia al cumplir nuestras responsabilidades. Muchas veces las personas no vienen a Cristo por causa de esta falla, de no estar edificando nuestra casa y nuestros proyectos de esta manera. Y última cosa para considerar si el Señor está edificando nuestra casa antes de pasar a la segunda estrofa es: el Señor edifica y guarda nuestra casa cuando vivimos ocupados en los propósitos de Dios. Como dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y Dios agregará y añadirá lo que nos hace falta. Tal vez este sea uno de los motivos por los cuales necesitamos meditar y hacer una pausa en nuestros proyectos y revisar cómo los estamos llevando a cabo. Dios nos llama a vivir como un pueblo redimido y dar testimonio al mundo que vivir para Dios es mejor que vivir para nuestros propios propósitos. El profeta Ageo lo dijo en estas palabras, 1:7-9. Así dice el Señor de los ejércitos: reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes al monte, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor de los ejércitos. El pueblo de Israel no entendía por qué no estaban prosperando si Dios, el Dios de Israel, estaba con ellos, hasta que Dios les hizo entender que Dios no está ahí nada más para hacer sus propios propósitos, sino que Dios llama al pueblo de Israel para ocuparse en los propósitos de Dios. Hermanos, el Señor ama a su iglesia y sus propósitos, y Él es el principal interesado en bendecirla de forma completa
para hacer avanzar su reino en este mundo caído. Y Él nos usa a nosotros, su iglesia, para edificar no nada más este edificio o el anexo, sino edificar la iglesia, hacer avanzar el reino de Dios, que el evangelio avance en medio de nosotros. Ese es el propósito que tú y yo tenemos, más importante que cualquier otro proyecto y plan en nuestra vida, si no está eso ahí presente. Por lo tanto, hermanos, en resumen, cuando estas cosas ocurren, podemos asegurarnos que Dios está edificando la casa, vivimos en dependencia de Él, entonces el Señor bendice, edifica y guarda la casa y la ciudad. Y además, el Señor nos recuerda que cuando tú y yo dormimos, Él está trabajando en favor de nosotros. Dice el Salmo 121, bien hermoso ese salmo, dice, jamás se adormecerá el que te guarda, jamás dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. Hermanos, lo que nos mantiene seguros en nuestra vida no es si tú tienes en tu casa o en tu colonia un sistema de seguridad, o si hay cámaras en tu trabajo, o accesos controlados, o agentes de seguridad. El que nos guarda es el creador de los cielos y la tierra. Ese es el que guarda nuestra vida. Hermanos, vivimos en una de las ciudades que por muchos años ha estado en los principales rangos de ciudades más inseguras. Eso te puede preocupar. A la gente que visita Ciudad Juárez le preocupa mucho, pero Dios nos recuerda que no son los índices lo que marcan la diferencia de nuestra confianza, sino es quién nos guarda. Es el creador. No es el gobernante nada más, es el creador de todas las cosas. Y además de guardarnos, está cerca de nosotros, porque dice que Él es nuestra sombra a nuestra mano derecha. Trata de despegarte de tu sombra, a ver si puedes. A los niños les frustra eso de chiquitos, ¿verdad? Que tratan de correr y la sombra iba detrás de ellos, ¿verdad? Dice Dios, yo soy tu sombra a tu mano derecha. Y eso me hizo recordar, hermanos, cómo el Señor guarda nuestras vidas cuando nosotros somos incapaces de guardarlas. Hace 11 años que yo visité por primera vez esta iglesia en el primer Fieles. Vine con un grupo de hombres de la iglesia, veníamos nada más puros hombres, el pastor de la iglesia también en Torreón. Y cuando regresamos, antes de regresar me acuerdo que el pastor Abelardo oró por nosotros ahí en una plaza por Ejército Nacional. Y me llamó mucho la atención la oración que él hizo, porque fue una oración muy particular diciendo, Señor, guárdalos. Y si algo sucede, recuérdales que están en tus manos. Yo dije, ok. Muy bien, gracias. Pues resulta que en el camino, hermanos, a la altura de la caseta de Camargo, pasando Camargo y rumbo a Jiménez, un neumático de la camioneta se poncha y pierdo el control. Yo iba manejando 110 kilómetros por hora, lo prometo. Y se sale la camioneta y doy 4, 5, 6 vueltas con todos mis hermanos adentro. El pastor de la iglesia de Torreón Jardín salió volando y cayó justamente en un área donde había arena. En medio de todo, no había nada más, pero ahí donde él cayó había arena. El Señor nos guardó. Llegaron las autoridades, llegó la aseguranza, todo el mundo veía la camioneta y decía, ¿y ustedes venían ahí adentro? Sí. Pues denle gracias a Dios. Y yo, amén. Sí, no le había dado gracias a Dios, no sé, pero pues con mucho gusto. Llegué a mi casa con mi familia y yo pensaba, la vida se puede ir en cualquier momento. Escribí por correo al pastor Abelardo y aquí lo traigo su contestación, que ahorita decía Alejandro, el pastor Alejandro, ¿verdad? Cómo el Señor da gracia a hombres como el pastor Carlos y el pastor Abelardo. Cuando yo le informé de esta situación, que Dios nos había guardado, pero tuvimos este percance, él contestó estas palabras. Dice, aunque sé que tanto ustedes como nosotros sabemos que estaríamos mejor en su presencia, le doy gracias por haberlos protegido y en su soberanía concederles permanecer más tiempo en esta tierra para tener el gozo y privilegio de seguir extendiendo su reino en nuestra amada patria, junto a consiervos como ustedes. El Señor guarda, hermanos, mientras tú duermes, mientras tú pierdes el control del vehículo, mientras pierdes el control de tu casa, mientras pierdes el control de tu trabajo.
el Señor no se duerme. Y esta frase del pastor John Piper, yo quiero leértela porque es tan poderosa. Quiero que la leas junto conmigo. Dice, el sueño es un recordatorio diario de Dios de que nosotros, ¿qué? No somos Dios. Una vez al día Dios nos envía a la cama como pacientes con una enfermedad. Y esa enfermedad es la tendencia crónica a pensar que tenemos el control y que nuestro trabajo es indispensable. Para curarnos de esta enfermedad, Dios nos convierte en indefensos sacos de arena una vez al día. Hermanos, Dios quiere curarte de esa enfermedad también a ti y a mí. Esa enfermedad de autosuficiencia e independencia. Y Él quiere hacerte ver que Él te ama y Él te guarda. La vida del que depende de Dios y confía en Él como su principal edificador puede disfrutar de las bendiciones verdaderas que da para su vida mientras Él duerme. Y sorpresivamente pasamos al segundo punto de la estrofa siguiente, hermanos, y tú te vas a preguntar, ¿qué tiene que ver el sueño y el descanso con el punto de la estrofa siguiente? La estrofa siguiente va a hablar de los hijos. Y tú dices, caray, sueño, descanso, hijos, como que no cuadra. Sí cuadra, hermanos, y cuadra muy bien. Segundo punto es la vida bienaventurada del que recibe la bendición del Señor. Versículo 3 al 5. Un don del Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. De pronto y de manera inesperada, hermanos, esta segunda estrofa aborda a los hijos como el principal ejemplo de la provisión abundante y gloriosa del Señor para aquellos que dependen de Él. Y la palabra don ahí significa herencia, significa legado. Es decir, no es un regalo para que tú hagas con él lo que quieras, sino es una herencia para que tú administres lo que se te ha concedido con un propósito específico. Y hermanos, qué ilustrativo es este salmo, porque cuando nosotros pensamos en construir planes y proyectos de nuestra vida, tal vez inmediatamente, casi por default, sobre todo si eres joven, se te viene a la mente tu negocio, tu carrera, tu escuela, tu universidad, tu casa, tu emprendimiento. Pero la Biblia siempre prioriza sobre esas cosas la edificación de la familia. La edificación de la familia con niños, con hijos humanos. Esta es una muy distinta perspectiva que la que el mundo alrededor tiene hoy en nuestros días, hermanos. Las tendencias nos marcan los últimos años. Los jóvenes adultos de nuestra cultura occidental están postergando el matrimonio cada vez más y más tarde, y muchas veces en el nombre de lograr una mejor carrera o trabajo, como si el matrimonio fuera una barrera o un obstáculo a estas cosas. Y sobre todo los hijos y los niños como una mayor barrera y como una mayor carga del éxito de la vida. ¿Puedes darte cuenta de lo mal que está esta imagen que estamos comprando de nuestra cultura actual, hermanos? Vivimos en una cultura que ve a los niños como barreras y cargas cuando la Biblia habla de ellos como bendiciones, como herencias y como recompensas. Yo quiero invitarlos a que tengamos cuidado, hermanos, en la manera como nos expresamos de nuestros niños y de nuestros hijos en general. Incluso aquí en la iglesia. Cuando platicamos, ¿verdad? Tal vez, oye, sí, qué padre, yo tengo un hijo, yo tengo 2 hijos, yo tengo 3 hijos y ya no quiero más. Es como decir, así nos expresamos de las bendiciones que Dios nos da, que cuando Dios te concede 1, 2 o 3, ya no quieres más. Más bien nos expresamos así, ¿de qué? De las cargas. Hermanos, allá en los salones del Ministerio de Niños hay más de 100 niños. Hasta antes de 11 años, que Dios nos está bendiciendo a esta iglesia como una herencia y como un legado, que ahorita veremos en los siguientes puntos para qué es.
Yo quiero pedirles a los que están aquí, que tienen entre 12 años y 23 años, que levanten su mano. Entre 12 y 23 años. Levanten su mano, por favor. Sin miedo, no los voy a pasar adelante ni nada. Noten, hermanos, por favor, la cantidad de personas en estas edades que todavía están en casa, en el techo de sus padres, probablemente algunos de ellos, la mayoría de ellos, que Dios nos está concediendo. Probablemente entonces, bajen su mano, gracias. Casi cerca de un 40% de esta iglesia, Dios nos está bendiciendo con esta herencia. Hombres jóvenes solteros que están aquí presentes, si Dios te ha llamado específicamente a estar soltero, yo te voy a pedir algo: con todas tus fuerzas sigue viviendo para traer gloria a Cristo en medio de tu soltería. Pero si tú no estás llamado a la soltería, entonces quiero hablarte en esta mañana a ustedes, hombres jóvenes solteros que ya están trabajando o están por trabajar, que dejen los juegos, los pasatiempos, las aficiones y prioricen con todo su corazón buscar una esposa. Amén. Mujeres, algunas mujeres están diciendo: vaya, por fin. Hermanos, muchas de ellas están viendo a hombres de edad productiva, jóvenes, distraídos en otras cosas. Pídele al Señor con sabiduría, en dependencia y en confianza a Dios, construir un matrimonio para la gloria de Dios. Y cuando te cases, y para todos los que están casados, matrimonios jóvenes, busca y valora el tener hijos. Yo quiero expresarles de mi parte y del equipo pastoral nuestra gratitud al Señor por esta iglesia también, hermanos. Porque aquí hay jóvenes, solteros, adultos, solteros, padres, madres, abuelos, que están dando sus vidas para la edificación de la siguiente generación, que están haciendo lo que Dios está pidiendo en este salmo y están viendo a nuestros hijos como Dios los ve en este salmo, como una herencia, y están invirtiendo sus vidas ahí en el ministerio de niños, ahí en el ministerio de Gama, con los adolescentes de secundaria, ahí en el ministerio de Deltas, con los de prepa y universidad. Personas que ni siquiera tienen hijos a veces, pero están brindando y entendiendo que estos son la siguiente generación, que como dice ahora el versículo 4, se van a convertir en flechas en la mano del guerrero. En flechas de la mano del guerrero, hermanos. Los hijos son fuertes armas que Dios nos ha mandado a preparar para invertir en ellos confiando en Dios. El versículo 4 dice: como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Qué casualidad, qué particular es que diga esto, ¿verdad? Los hijos tenidos en la juventud, no cualquier edad, sino quiere decir que a Dios le agrada que en el principio de tu vida, cuando estás empezando a florecer en tu vida productiva, tú ya estés pensando en la familia. No cuando tú creas que tu plan de vida va a dar resultados para estar cómodo y entonces formar una familia. Eso es como el mundo piensa, hermanos. Y no es caminar por fe, es caminar en temor. Y Dios quiere levantar flechas preparadas para proteger a la familia y para proteger a la iglesia. Pero esas flechas ahorita probablemente, en lugar de estar listas, están divirtiéndose. Están usando sus propios recursos para otras cosas. Porque están aplicando el principio de: si no disfruto ahora, no voy a disfrutar después. Da la casualidad que ese no es un principio bíblico. Si Dios hubiera pensado igual que tú, Dios no hubiera enviado a su Hijo Jesucristo para morir por nuestras vidas y ver el resultado del beneficio. Simplemente Dios hubiera dicho: aquí me quedo, háganle como quieran, humanidad que se rebelaron contra mí. Si Dios envió a Cristo su Hijo para ser responsable de su creación y sin tener ningún compromiso para salvarnos, Él en amor nos dio lo mejor de Él. Hermanos, el matrimonio es una oportunidad para nosotros poder modelar a Cristo
para dar nuestras vidas por otros, mientras Cristo nos sostiene y confiamos en Él. Las flechas nos apuntan a que si esta imagen que nos está dando Salomón aquí es que los hijos son como flechas, él se está refiriendo a que las flechas necesitan ser formadas. No se caen de los árboles, ¿verdad? Las flechas no caen de los árboles y ya tú las usas. Hay que trabajarlas, hay que cortarlas, hay que moldearlas, hay que trabajar la punta, hay que prepararlas para ver si vuelan. También las flechas, esta imagen nos dice que las flechas no llegan solas a su lugar. Necesitan ser impulsadas por un arquero que tenga la capacidad, la habilidad, la destreza, la dirección y el impulso para hacer que con sus herramientas esa flecha llegue al lugar y en el momento preciso. Y esos, hermanos, son los padres. Y hijos que están aquí presentes de 12 años a 20 y tantos años que todavía viven en su casa, ustedes, Dios los ha llamado a ser flechas para beneficio y protección de su casa y de la ciudad y de la casa de Dios. Toma en cuenta lo que dice tu papá, tu mamá. Ellos saben, porque Dios les ha dado esa capacidad de cómo lanzarte y lanzarte bien. Tú no te puedes lanzar a ti mismo. La flecha no se lanza sola. Alguien la tiene que lanzar. Y mira, otro ejemplo. Las flechas, a diferencia de otra arma, tú tienes una oportunidad nada más de lanzarlas. Tienes que hacerlo bien. Si tú viste los Juegos Olímpicos, viste que uno de los deportes es precisamente el tiro con arco, ¿va? Es una sola vez. No dicen, ay, fallé, déme chance otra vez, ¿no? Y vas por la flecha. En una batalla tampoco le dices al enemigo, ay, no te di, dame chance de ir por la flecha, ¿va? No tiene sentido. Hermanos, nuestros hijos son como las flechas para tirarlas una vez. La buena noticia es que tú no estás encargado solo de que esa flecha llegue a su lugar. Dios está ahí contigo. Y así como vimos en el primer punto, si tú edificas y trabajas esas flechas confiando en el Señor, en tu paternidad, sabiendo que no estás solo, sabiendo que no eres suficiente para ejercer la paternidad, que necesitas al Señor, esas flechas, aunque tú no veas que vuelen ahorita o que vuelan para otro lado, esas flechas van a llegar a donde Dios quiere que lleguen. Hermanos, ¿cuál es la mejor forma de poder entrenar a nuestros hijos y criarlos para que se conviertan en esas armas de dominio de la casa y de la ciudad? Yo quiero decirte algo antes de pasar al último punto. ¿Cuál es la mejor manera de entrenar a nuestros hijos en esto, hermanos? La mejor manera para entrenar a nuestros hijos es que tú ames al Señor por encima de todas las cosas. Porque cuando tú amas al Señor por encima de todas las cosas, tus hijos van a saber cuál es el motivo y el propósito de tu vida. Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 8 dice, el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy, dice el Señor, estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. ¿Cuáles palabras enseñaré diligentemente a mis hijos? Que tú amas al Señor por encima de ellos. La mejor cosa que tú puedes hacer por tus hijos y la mejor demostración de amor por tus hijos es que tú ames más a Dios por encima de ellos. Porque eso va a ocasionar que tu vida, tu vitalidad, tu capacidad y tu dependencia del Señor, el Señor la use para beneficio de la bendición que te ha delegado como herencia. Versículo 5. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. ¿Por qué bienaventurado, hermanos? Porque dice el versículo 5 también, porque no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Este hombre está en la puerta de la ciudad enfrentando a los enemigos que lo acechan. Pero él no está solo. Él tiene armas atrás de él, listas y preparadas para defenderlo, para negociar,
para sacar un bienestar, para la protección de su casa y de la ciudad, están listas y por eso no será avergonzado. Hermanos, estamos en medio de una batalla. El diablo sabe que esas flechas pueden hacerle mucho daño y lo que hace es distraer a esas flechas, llamados hijos, para ponerlos en contra de Dios, en contra de ti como padre y en contra de la iglesia. Estaba meditando en una ilustración que vi, en un documental que vi hace unas semanas. Y quiero en este momento hablarles a ustedes, hijos de 12 a 22, 23 años. Quiero que me pongan atención en esta ilustración. Este documental hablaba de una clase de hormigas llamadas hormigas esclavizadoras. Yo me quedé asombrado y un poco asustado también por lo que vi. Estas hormigas pueden llegar a ser muy pacientes y metódicas mientras se acercan y descubren una nueva colonia para atacar. Se pueden tomar un largo tiempo conviviendo con ellas y hacen su camino de acceso a la colonia de hormigas que quieren atacar. Yo no sé si tú sabías, pero cada colonia de hormiga tiene su manera de comunicarse, y la manera de comunicarse es a través de elementos químicos, feromonas. Cada colonia de hormigas tiene la suya particular y así se comunican. Las hormigas esclavizadoras tienen un cierto tipo de arma única por químicos llamada propaganda química. Y entonces van a la colonia de hormigas que quieren atacar y no necesitan hacer violencia al principio, porque su arma química, su propaganda química, desorienta y deshabilita a las hormigas trabajadoras y a las hormigas de defensa, de tal manera que permite que el enemigo accese a la colonia directamente hasta llegar a sus casas. Y el objetivo de estas hormigas esclavizadoras es llegar a los hogares, llegar al corazón de la colonia y descubrir dónde tienen las larvas y las hormigas pequeñas. Las toman, las secuestran, las llevan de regreso a su colonia, nacen, crecen y estas hormigas raptadas toman la química de estos raptores. Y escúchenme bien, hermanos. Estas hormigas pequeñas, sin saberlo, comienzan a servir para la causa de su enemigo, de tal manera que esas hormigas pequeñas esclavizadas, si quisieran regresar a su colonia original, lo primero que harían es atacar a su familia original. Yo me quedé asombrado con esto y al mismo tiempo aterrorizado, pensando que esta es precisamente la táctica de Satanás, de armar y de meter propaganda no química, sino mental, cultural, espiritual, para confundir a los hijos, para ponerlos contra los padres, contra la iglesia y contra Dios mismo. Confunden, desorienta el reino de las tinieblas. El enemigo es muy sagaz y él quiere hacernos pensar que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Él quiere hacernos pensar, jóvenes, que este libro es arcaico, que lo escribieron hombres pero no tiene nada de divino. Esa es su arma. Y él quiere mentirnos de que no hay un orden en la familia y que no es cierto que el matrimonio Dios lo creó por un hombre y una mujer. Muchísimas personas dentro y fuera de la iglesia, jóvenes, están comprando esta mentira. Esa es la propaganda que está siendo sembrada por el enemigo para esclavizar, para dañar, para robar y destruir. Pero tengo una buena noticia, jóvenes y padres de esos jóvenes que están aquí. Tengo una buena noticia. La palabra de Dios sigue siendo más poderosa y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestras vidas y que descubre lo que hay en nuestro corazón. Chicos, podrían considerar, padres también que están aquí, podrían considerar por un momento que esto que acabo de describir es la lucha espiritual que hay por tu alma entre el reino de las tinieblas y el reino de Cristo. Y si estás escuchando hoy esto, es porque Jesús, el Hijo de Dios, ha venido porque quiere darte vida y porque te ama. ¿A quién le vas a creer?
Algunos matrimonios jóvenes que están aquí considerando tener hijos podrían pensar, qué difícil es tener hijos en este tiempo. Pastor, híjole, qué terrible época en la que vivimos, ¿no? Con este daño, pensamiento e ideologías que hay. Sí es algo que puede atemorizar, pero yo quiero decirte algo que viene impregnado en este Salmo 127. ¿Qué tal que tomamos esta realidad tan peligrosa que vivimos y la llevamos y la sometemos a la palabra de Dios? ¿Qué tal que el Señor te dio los hijos que tienes precisamente para esta clase de tiempo? Para que esos hijos se conviertan en las flechas que Dios use para defender tu casa y defender la ciudad. Si eso lo abrazamos por fe, confiando que Dios lo quiere hacer, porque Dios lo ha prometido, yo te quiero decir que no nada más los papás, sino toda la iglesia estaríamos involucrados en que la nueva generación sea equipada por medio del Evangelio de Cristo, precisamente porque se requieren esas flechas en este tiempo. ¿Cómo vamos a enfrentar eso, hermanos? Confiados y dependiendo del Señor, como vimos en la primera estrofa. Quiero concluir con esto, hermanos. El hombre que está aquí sentado o parado, no nos dice exactamente, es bienaventurado porque tiene llena su aljaba de ellos. No nos dice cuántos hijos son. No nos dice si son hijos naturales de él, pueden ser adoptados, pueden ser hijos espirituales, porque tú pudieras estar pensando, ¿yo cómo aplico eso, pastor, para mi vida? Si no tienes hijos, aquí en la iglesia hay una familia donde tú puedes hacer lo mismo con hijos espirituales. Abuelos que están aquí, adultos que están aquí, jóvenes, muy jóvenes que están aquí, pueden hacer eso también. Bienaventurado el hombre y la familia que llena su aljaba de ellos. Hermanos, qué bendición que el Señor cuide de su casa y de la nuestra a través de cuidar de la siguiente generación que Dios nos ha dado para proteger la casa, la iglesia y la ciudad. Y hermanos, Dios también es un hombre, o mejor dicho, también es un ser, una persona que ha enviado a su Hijo equipado para venir y defender a la casa de Dios. Cristo ha triunfado sobre todos sus enemigos para venir y rescatar a un pueblo y comprarlo para Él, para vivir para siempre por Él. Este es el Hijo de Dios. Este es Cristo enviado por el Padre para hacernos su pueblo, para cuidar de su casa. La Biblia dice que Jesús es el que edifica y el que sostiene a la iglesia, y ni las puertas del Hades podrán prevalecer en contra de ella. ¿Tú crees esto? Cierra tus ojos ahí en tu lugar, por favor.